Algunos golpes del destino son tan devastadores que transforman no solo el núcleo del ser, sino también el futuro por completo. Mi historia tuvo un punto de inflexión en una gélida noche de julio de 1965, cuando descubrí que las dos personas en las que más confiaba estaban inmersas en una farsa que derrumbaría todo lo que yo consideraba verdad. Saludos a todos. Antes de comenzar con la narración de hoy, quiero expresar mi profunda gratitud a los suscriptores que ha conseguido este canal. Estoy muy agradecida a cada uno de vosotros que decidís dedicar un poco de vuestro tiempo a seguir mis experiencias. Me gustaría mucho saber qué tipo de relatos os gustan más. Compartid vuestras preferencias en los comentarios, ya que tengo varias historias guardadas y estoy deseando compartir aquellas que más os lleguen al corazón. Aprovechen para suscribirse al canal, dar me gusta al vídeo y dejar un comentario mencionando desde dónde lo están viendo. Sería una gran alegría saber que personas de diferentes partes del mundo están siguiendo mi trayectoria. Ahora, entraremos en un episodio que dejó huellas indelebles en mi existencia. Algunas decepciones son tan profundas que modifican no solo los sentimientos internos, sino el destino por completo. Llegué al mundo en 1947, en una tranquila ciudad llamada Santa Cruz do Sul, en el interior de Río Grande do Sul. Era una época singular, en la que las mujeres tenían opciones limitadas en la vida. Desde pequeña, escuchaba que nuestro objetivo era casarnos, tener hijos y cuidar del hogar. Y así lo hice, siguiendo el patrón de la mayoría de las jóvenes de mi edad. A los 19 años, en 1962, oficialicé mi unión con Arlindo Souza, un joven trabajador que conocí en una fiesta de la iglesia. Él, con 24 años, era un hombre atractivo, de familia tradicional y empleado en el comercio local. Mis padres aprobaron rápidamente el enlace. Mi padre, Antonio, era un hombre íntegro, respetado en la comunidad. Era propietario de una finca donde cultivaba tabaco, el principal producto de nuestra región. Mi madre, Inés, personificaba a la mujer de aquella época, discreta, sumisa y resignada a tolerar cualquier adversidad para preservar la armonía familiar. Nuestra casa era modesta, pero acogedora, situada en la zona más céntrica de la ciudad. Los fines de semana visitábamos a mis padres en la finca, a media hora de la zona urbana. Arlindo tenía una excelente relación con mi padre, siempre dispuesto en ayudarle en las tareas más arduas. Me sentía orgullosa al ser testigo de la complicidad entre ellos, de la forma en que mi marido reverenciaba a mi padre. Los primeros años de matrimonio transcurrieron con tranquilidad. Me dedicaba a las tareas domésticas, hacía trabajos de costura para terceros, con el fin de complementar nuestros ingresos, y acariciaba el sueño de tener hijos algún día. Arlindo era atento y me regalaba pequeños detalles, como una cinta para el pelo o un dulce de la panadería. No era un amor apasionado, como en las novelas románticas, pero era lo que yo conocía, lo que esperaba de la vida. En aquella época, las cosas eran diferentes. No teníamos teléfono en casa. La televisión era un artículo poco común y las noticias llegaban con lentitud. El mundo giraba a un ritmo distinto. Las personas se unían en matrimonio para toda la vida, independientemente de las circunstancias. El divorcio era un tabú, motivo de vergüenza para cualquier familia. En 1965, ya llevábamos 3 años casados y yo empezaba a inquietarme por no estar embarazada. Las vecinas ya murmuraban comentarios. Mi suegra hacía preguntas veladas sobre nietos. Arlindo, por su parte, afirmaba que no le importaba, que sucedería cuando Dios quisiera. Yo rezaba todas las noches, suplicando por un hijo. Fue en ese invierno cuando los acontecimientos comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Julio. El año 1965 se destacó por el frío intenso que azotó nuestra región. Las mañanas estaban marcadas por heladas intensas. Un frío persistente que parecía penetrar en los huesos, resistiendo incluso al calor de innumerables mantas de lana. Arlindo, mi marido,
comenzó a salir de casa cada vez más temprano para ir al trabajo. Lo justificaba diciendo que tenía que organizar el almacén antes de que llegaran los clientes. Además, empezó a llegar a casa más tarde, alegando que mi padre necesitaba ayuda con los preparativos para la cosecha y que iba al campo después del trabajo. Yo creía en sus palabras, sin cuestionarlas. La confianza era la base de nuestro matrimonio, o al menos eso creía yo. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a despertar cierta inquietud en mí. Un aroma diferente impregnaba su ropa, algo que no podía identificar como perfume femenino. También estaban las cartas que escondía rápidamente en cuanto entraba en la sala y las conversaciones en secreto con mi padre, que cesaban abruptamente cuando me acercaba. También noté un cambio en el comportamiento de mi padre. Antes era un hombre austero, ahora parecía más sonriente y alegre. Mi madre, por otro lado, estaba más callada y tensa de lo habitual. Cuando le preguntaba si todo iba bien, se limitaba a decir: «Son cosas de la edad, hija mía. Nos hacemos mayores y el cuerpo empieza a doler». Recuerdo innumerables noches tumbada en la cama, escuchando los ronquidos de Arlindo a mi lado, mientras miraba fijamente al techo oscuro, sintiendo que algo andaba mal, pero sin poder precisar qué. Era como si una sombra se cerniera sobre la casa, un secreto oculto en las paredes que yo no lograba desentrañar por completo. En la comunidad nos veían como el retrato de una familia perfecta. Arlindo era constantemente elogiado por su ayuda con mi padre. Las señoras de la iglesia comentaban: «Un yerno así es difícil de encontrar hoy en día». Yo sonreía, daba las gracias y guardaba mis inquietudes para mí misma. Una vez, encontré un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta de Arlindo. No era mío. El pañuelo tenía las iniciales AS bordadas en una esquina. Antonio Silva, el nombre de mi padre. Cuando le pregunté, Arlindo me explicó que mi padre le había prestado el pañuelo en un día especialmente frío. La explicación parecía plausible, pero ¿por qué se me aceleraba tanto el corazón? La vida seguía su curso, aparentemente normal. Los domingos íbamos a misa y luego almorzábamos en la finca con mis padres. Mi madre preparaba el tradicional arroz carreteiro con carne seca, sazonado por ella misma. Después del almuerzo, los hombres se reunían en la terraza para charlar y tomar café, mientras nosotras, las mujeres, nos ocupábamos de los platos y compartíamos los últimos chismes del pueblo. Fue en una de esas tardes de domingo cuando me di cuenta de cómo mi padre miraba a Arlindo. No era la mirada de un suegro hacia su yerno, sino algo más profundo, algo que me causó un escalofrío. Nuestras miradas se cruzaron y mi padre apartó rápidamente la cara, fingiendo un repentino interés por la plantación de tabaco que se veía a lo lejos. Esa noche no pude pegar ojo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero mi mente se negaba a completar la imagen final. Todo era demasiado absurdo, demasiado imposible. No en nuestra familia, no en nuestra ciudad, no en aquella época. El miércoles siguiente, estaba en casa cosiendo un vestido para la hija de la vecina, cuando oí llamar a la puerta. Era mi madre, pálida como nunca la había visto antes. Le temblaban las manos y había un miedo evidente en sus ojos, una mirada que me asustó profundamente. «¿Puedo pasar, hija?», preguntó con voz entrecortada. Preparé café para las dos. Se sentó a la mesa de la cocina, sosteniendo la taza con sus manos arrugadas, pero sin beber. El silencio se cernía entre nosotras, denso como una nube. Poco antes de la crisis, «Cleusa, necesito contarte algo, pero no sé muy bien cómo», dijo finalmente, inspirando profundamente, como alguien que se prepara para enfrentarse a aguas extremadamente frías. «Anoche fui a llevarle comida a tu padre al almacén de atrás. No había luz, pero oí voces». Mi madre se detuvo en ese momento. Discretas lágrimas resbalaban por su rostro marcado por el tiempo. Ya presentía lo que vendría a continuación. Mi íntimo ya lo sabía,
pero mi razón aún se rebelaba contra la realidad. Identifiqué la voz de Arlindo. No se percataron de mi presencia. Yo vi a tu esposo y a tu padre juntos, hija. No necesitó dar más explicaciones. El universo pareció detenerse en ese instante. Era como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, como si todo el aire fuera expulsado de mis pulmones. ¿Estás segura, mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, aunque ya había percibido las señales que me negaba a interpretar. Absolutamente, hija, y no es la primera vez. Lo sospecho desde hace unos meses. Las miradas, los encuentros. Tu padre se ha transformado conmigo, y ahora entiendo el motivo. Lloré abrazada a mi madre aquella tarde, como nunca antes lo había hecho. No era solo la traición, era la falsedad, el engaño, los años vividos en una ilusión. Era la deshonra, la humillación de pensar que quizá otros también lo sabían o sospechaban. Era saber que las dos personas en las que más confiaba, mi marido y mi padre, habían conspirado para engañarme, para engañar a mi madre. No voy a seguir viviendo así, hija, dijo mi madre con una firmeza que me sorprendió, viniendo de una mujer siempre tan pasiva. Y tú tampoco deberías. Esa noche el sueño me evadió. Arlindo llegó tarde, como de costumbre, con la misma excusa de siempre. Fingí estar dormida, incapaz de mirarlo, incapaz de enfrentarlo en ese momento. Necesitaba una confirmación. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y eso fue lo que hice al día siguiente. Le dije a Arlindo que iba a visitar a una clienta al otro lado de la ciudad. En lugar de eso, me dirigí a la finca de mi padre. Sabía que a esa hora debía estar trabajando en el cobertizo donde almacenaba el tabaco seco. Me acerqué en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se oyera desde lejos. Entré por la parte de atrás, escondiéndome detrás de las pilas de heno. No tuve que esperar mucho. Mi padre estaba allí, y pronto llegó Arlindo. Fui testigo del momento en que se abrazaron, en que se besaron. Observé la intimidad entre ellos, la familiaridad de los gestos que evidenciaban que aquello llevaba mucho tiempo ocurriendo. Sentí repulsión, furia, humillación, pero, sobre todo, sentí que una determinación crecía dentro de mí. Regresé a casa con una llama en el pecho que nunca había experimentado. Las lágrimas se habían secado, dando paso a una rabia fría y calculada. Cuando mi madre llegó más tarde, se dio cuenta de mi expresión y lo comprendió al instante. «Tú también lo has visto, ¿verdad?», me preguntó. Solo asentí con la cabeza. «No nos iremos como fugitivas», declaré, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Nos han traicionado, nos han engañado. Han vivido una mentira a nuestra costa. Son ellos los que deberían sentir vergüenza, no nosotras». Fue en ese momento, sentadas a la mesa de la cocina, dos mujeres traicionadas de la peor manera posible, cuando decidimos que no seríamos víctimas silenciosas, que no aceptaríamos ese destino de humillación discreta que la sociedad esperaba de nosotras. Nuestra venganza no había hecho más que empezar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada en el salón con mi madre hasta el amanecer. Elaboramos meticulosamente cada detalle de lo que haríamos. El origen de tanta determinación se me escapa. Quizá fuera la ira, quizá la desesperación, o quizá esa fuerza siempre había estado latente en nuestro interior, esperando el momento propicio para manifestarse. «No nos iremos como fugitivas», le repetí a mi madre, observando en sus ojos el mismo impulso ardiente que me consumía por dentro. «Nos iremos, sí, pero bajo nuestras propias condiciones». Mi mirada se detuvo en el calendario colgado en la pared de la cocina. Estábamos a mediados de julio, y a finales de mes se celebraría la fiesta de San Juan, el evento más importante de Santa Cruz do Sul. Toda la comunidad se reuniría en la iglesia, y después, para compartir el almuerzo.
El alcalde estaría presente, al igual que el juez, el delegado y todas las familias destacadas de la región. Sería el escenario ideal. Teníamos poco más de 10 días para prepararnos. Mi madre y yo seguimos con nuestras rutinas como si nada fuera a suceder. Yo le servía el desayuno a tía Erlindo, esbozando una sonrisa cuando decía mentiras sobre sus jornadas de trabajo nocturnas. Mi madre se ocupaba de la casa, preparaba las comidas para mi padre y escuchaba sus fantásticas historias sobre el trabajo en el campo. Cada mentira que decían, nuestra determinación se hacía más fuerte. Nos reuníamos durante el día, mientras ellos no estaban, para organizar nuestra huida. Mi madre empezó a reunir el dinero que había acumulado a lo largo de los años, ahorros procedentes de pequeños trabajos de costura que realizaba, de la venta clandestina de huevos, de las monedas que lograba ahorrar, de la cantidad destinada a las compras. Era una cantidad modesta, pero suficiente para empezar de nuevo. Siempre supe que algún día lo necesitaríamos. Me confió, revelándome la lata de galletas donde escondía el dinero, enterrada en el patio bajo el rosal. Nunca imaginé que sería por ese motivo. Enviamos una carta a mi tía Aurora, la hermana menor de mi madre, que vivía en Porto Alegre. Omitimos los detalles cruciales y solo mencionamos que necesitábamos un lugar donde quedarnos por un tiempo. Ella respondió rápidamente, asegurándonos que su casa siempre estaría abierta para nosotros. Compré 2 billetes de autobús con destino a Porto Alegre, con fecha para la noche de la fiesta de San Juan. El empleado de la estación de autobuses me miró con recelo. No era habitual que las mujeres viajaran solas, y menos aún en un día festivo. Improvisé una historia sobre una prima enferma que necesitaba cuidados. No insistió en hacer preguntas. De vuelta a casa, comencé a separar discretamente algunas prendas de vestir, fotografías familiares, documentos importantes, nada que pudiera despertar sospechas. Cosí bolsillos internos en una enagua antigua, donde escondí nuestros documentos y parte del dinero. En aquella época, las mujeres no tenían cuentas bancarias, ni acceso a créditos o préstamos sin el consentimiento del marido o del padre. Todo lo que teníamos era lo que podíamos mantener en secreto. Mi madre hizo lo mismo en la finca. Cada día traía consigo un pequeño objeto de valor sentimental. El rosario de su abuela, un broche de oro que había recibido el día de su boda, el anillo de boda que ya no usaba porque sus dedos se habían engrosado con el paso de los años. Pequeños tesoros que perpetuarían nuestra historia. Lo más difícil era mantener las apariencias. Los domingos previos a la fiesta, asistíamos a misa como de costumbre. Ocupábamos el mismo banco de madera, escuchábamos el sermón del padre José y saludábamos a los conocidos a la salida. Arlindo y mi padre se comportaban como los hombres honrados que todos creían que eran. Recuerdo uno de esos domingos, cuando dona Carmita, la esposa del farmacéutico, se acercó. Justo después de la celebración religiosa, Cleusa fue abordada con una pregunta cargada de genuina preocupación. «Pareces abatida. ¿Va todo bien?» La respuesta fue una sonrisa seguida de una mentira sobre noches de sueño interrumpido y dolores de cabeza persistentes. La mentira fluyó con la soltura adquirida en las últimas semanas. La perplejidad residía en la continuidad de la vida a su alrededor, indiferente al cataclismo que había sacudido su mundo particular. El panadero seguía con su rutina matutina. Los niños llenaban la plaza con sus juegos, y el campanario de la iglesia marcaba las horas con su puntualidad habitual. Solo ellas dos compartían la conciencia de que la normalidad se había extinguido. En la víspera de la festividad, surgió una idea. La solución fue buscar en la farmacia un frasco de somníferos, de los que se recetan a mujeres con los nervios a flor de piel. La adquisición fue fácil, ya que mencionaron supuestas crisis de insomnio, sin levantar sospechas por parte del farmacéutico. En aquella época, era poco habitual cuestionar la necesidad de tranquilizantes en una mujer delicada. La noche anterior a la fiesta, la madre expresó su deseo de ser la portavoz del anuncio en la iglesia. Justificó su postura alegando la juventud de su hija
y toda la vida que aún le quedaba por delante. Si algo se salía de control o alguien reaccionaba negativamente, ella asumiría las consecuencias. La propuesta fue rechazada, ya que el plan era llevar a cabo la acción juntos, tal y como habían decidido. Esa noche, compartió el sueño con Arlindo por última vez. Él descansaba en serenidad, ajeno a la mirada atenta que lo observaba bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Por un breve instante, la incertidumbre se manifestó. La duda se cernía sobre la posibilidad de que estuvieran equivocadas, de que hubiera otra explicación para los hechos. Sin embargo, el recuerdo de las escenas presenciadas en el cobertizo, de las constantes falsedades y de los años vividos en una simulación, disipó cualquier vacilación. La conclusión era que no estaban equivocadas. E incluso si existiera una justificación alternativa, se había concedido tiempo suficiente para que la verdad saliera a la luz. La mañana de la fiesta de San Juan amaneció fría, en contraste con un cielo sorprendentemente despejado para el mes de julio. El día comenzó con la rutina habitual, la preparación del café. Arlindo hizo comentarios sobre el aspecto de su esposa, elogiando la combinación del vestido azul elegido para la misa con el color de sus ojos. Le dio las gracias, en el papel de la esposa atenta que él aún creía que era. Su madre llegó temprano para ir juntas a la iglesia. Llevaba su mejor vestido, reservado para ocasiones especiales, adornado con el broche de oro que había pertenecido a su abuela. Su rostro irradiaba una serenidad inédita. El equipaje fue llevado a la casa de la señora Jenny, una vecina de confianza. Una nota informaba que sería recogido después del almuerzo. La vecina también estaría ausente, participando en la fiesta, pero tenía una copia de la llave. Este tipo de acuerdo era común entre los vecinos en aquella época. El templo religioso estaba repleto. Al llegar, familias enteras ocupaban los bancos de madera. Los niños inquietos eran silenciados con miradas reprensivas de sus madres. El aroma del incienso flotaba en el aire. El padre y Arlindo ya esperaban en su lugar habitual, el tercer banco de la fila de la derecha. La misa siguió su curso tradicional. El padre José habló sobre la unión, la familia y los valores cristianos que debían guiar a la comunidad. Cada palabra resonaba como una cruel ironía. La mirada se dirigió a la madre, que apretaba el rosario entre los dedos, con los labios moviéndose en silenciosas oraciones. Cuando llegó el momento de la colecta, con las familias dirigiéndose al altar para depositar sus ofrendas, el corazón se aceleró. Era el momento decisivo. La madre se levantó primero, seguida de su hija. La marcha por el pasillo central fue lenta, bajo las miradas de la comunidad. El padre José las recibió con una sonrisa. Una sonrisa, mientras extendía la cesta para recoger las ofrendas. En lugar de depositar el dinero y volver a nuestros asientos, como hacíamos invariablemente los domingos, mi madre avanzó. «Padre José», comenzó, con voz clara y resuelta, lo suficientemente alta como para que todos dentro de la iglesia pudieran oírla. «Tengo una confesión que hacer ante todos». Un profundo silencio se apoderó del recinto. Por el rabillo del ojo, vi que mi padre y Arlindo se enderezaban, con el rostro repentinamente pálido. He descubierto que mi marido, Antonio, y el marido de mi hija, Arlindo, nos han traicionado. Prosiguió mi madre, con cada palabra cargada de peso, resonando en el aire estático de la iglesia. No con otras mujeres, sino el uno con el otro. Llevan meses manteniendo una relación secreta, mientras fingen ser maridos fieles. Los murmullos estallaron al instante, creciendo en intensidad como una ola que barría los bancos de la iglesia. Fui testigo de expresiones de conmoción, manos que cubrían bocas abiertas en señal de asombro, miradas que se alternaban entre nosotros y los dos hombres, que ahora se encogían en sus asientos, tratando de esconderse. Cleusa y yo hemos venido hoy para declarar que no vamos a tolerar seguir viviendo esta farsa, continuó mi madre, con la voz cada vez más firme. Los abandonamos,
junto con la deslealtad que les pertenece, no a nosotros. Llegó mi turno de hablar. Di un paso adelante, sintiendo un valor que no sabía que tenía. No somos nosotros los que debemos avergonzarnos en esta ciudad, declaré, mirando directamente a la congregación. Son ellos los que han traicionado a las mujeres que juraron amar y proteger, para vivir su relación a escondidas. El padre José permanecía inmóvil, con el rostro como una máscara de perplejidad. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera congelado dentro de aquella iglesia. Entonces, con la misma dignidad con la que habíamos entrado, mi madre y yo nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida. Nuestros pasos resonaban en el silencio sepulcral que se había instalado en la iglesia. Sentí las miradas siguiéndonos. Escuché los murmullos que comenzaban a aumentar detrás de nosotros. No miré atrás. No observé la reacción de mi padre ni de Arlindo. No era necesario. Sabía que, en ese instante, sus mundos se estaban derrumbando, al igual que los nuestros se habían derrumbado días antes. La luz del sol de la mañana nos acogió cuando abrimos las puertas de la iglesia. El contraste entre la penumbra del interior y la luminosidad del día me hizo parpadear. Era como si estuviéramos saliendo de un largo túnel y finalmente encontráramos la luz. Fuimos directamente a la casa de Don Ageni, recogimos nuestras maletas y nos dirigimos a la estación de autobuses. No volvimos a nuestra casa. No buscamos nada más que lo que ya habíamos separado. Nada allí tenía más valor que nuestra dignidad. En la estación de autobuses compramos 2 cafés y esperamos el autobús que nos llevaría a Porto Alegre. Sentadas una al lado de la otra en el banco de madera, observábamos el movimiento de la pequeña ciudad que pronto dejaríamos atrás. ¿Crees que hemos hecho lo correcto, mamá?, le pregunté, sintiendo una última punzada de incertidumbre. Ella me tomó la mano entre las suyas, esas manos que tanto habían trabajado, que tanto habían soportado. Hemos hecho lo que había que hacer, hija. La verdad es como un parto difícil. Duele, sangra, pero es el único camino hacia la vida. El autobús llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Entregamos nuestros billetes al conductor, un hombre de mediana edad que apenas nos miró. Encontramos nuestros asientos y nos acomodamos para el viaje que comenzaba. Mientras el autobús ganaba velocidad, dejando atrás la ciudad, sabía que estábamos dejando atrás mucho más que un lugar. Estábamos dejando atrás una vida de mentiras y decepciones, y embarcándonos en un viaje hacia un futuro incierto, pero libre. Sus ojos, que mostraban familiaridad con la escena, indicaban que estaba acostumbrado a mirar a viajeros desconocidos. Optamos por asientos en la parte trasera, manteniendo la distancia con los demás pasajeros. En el instante en que el motor cobró vida y el autobús inició su recorrido, me invadió una mezcla de aprensión y serenidad. Nos estábamos alejando de todo lo que nos era familiar. Nuestro hogar, nuestra ciudad, la vida que conocíamos. Sin embargo, llevábamos algo de valor incalculable. Nuestra honor, nuestra autenticidad, nuestro recién descubierto coraje. Hacia las calles que había recorrido desde mi infancia, hacia la torre de la iglesia que ahora se alejaba. Era plenamente consciente de que nunca volvería. Sabía también que la narración de los acontecimientos ocurridos en aquella iglesia se difundiría rápidamente, como fuego en paja seca, y sería contada y recontada, convirtiéndose en el escándalo del año, posiblemente de la década. Dejábamos atrás una profunda conmoción social, cuyas consecuencias se sentirían durante mucho tiempo. Sin embargo, eso ya no nos concernía. Nuestra reparación se había concretado, no mediante la violencia o las protestas, sino mediante la exposición de la cruda verdad, revelada a la luz del día ante toda la comunidad. El viaje a Porto Alegre sería largo, de casi 6 horas. Me quedé dormida durante parte del trayecto, agotada por la carga de los últimos días.
por la tensión acumulada y por la descarga de adrenalina que ahora abandonaba mi cuerpo. Al despertar, ya nos estábamos acercando a la capital. Las luces de la metrópoli brillaban contra el cielo que se oscurecía, señalando un nuevo horizonte que se desplegaba ante nosotros. Mi tía Aurora nos esperaba en la terminal de autobuses, mostrando preocupación por nuestra enigmática llamada y nuestra llegada inesperada. En el momento oportuno, le contaríamos toda la historia. Por ahora, el abrazo acogedor, el apoyo silencioso y la promesa tácita de un nuevo comienzo eran suficientes. Esa noche, tumbada en la cama improvisada en el salón de mi tía, contemplando el techo desconocido, comprendí que había dejado de ser la Cleusa que todos conocían. La esposa dedicada, la hija obediente, la mujer que aceptaba su destino sin cuestionar nada. Esa Cleusa se había quedado en la iglesia de Santa Cruz del Sur. ¿Quién me convertiría en esta nueva etapa de la vida que se presentaba? Era aún un enigma. Sin embargo, una certeza era inquebrantable. Nunca permitiría que nadie dictara mi valor, mi verdad o mi destino. Los primeros días en Porto Alegre fueron un torbellino de emociones contradictorias. El alivio por haber escapado se entremezclaba con el temor a lo desconocido. La satisfacción por haber logrado la venganza se alternaba con momentos de incertidumbre sobre el futuro. La casa de mi tía Aurora, una modesta vivienda en el barrio de Ciudad de Baixa, se convirtió en nuestro refugio temporal. Aurora era 15 años más joven que mi madre, y en muchos aspectos, muy diferente a ella. Nunca se había casado, trabajaba como secretaria en un bufete de abogados y vivía sola, algo considerado atrevido para los estándares de nuestra familia. Ahora reconozco que ella representó nuestra primera percepción de cómo una mujer podía ser independiente, pero en aquel momento solo le expresábamos nuestra gratitud por su generosidad. «Podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis», nos dijo aquella primera noche, mientras servía té de manzanilla en la pequeña cocina. No hizo preguntas, no exigió explicaciones inmediatas, solo nos ofreció refugio, comida y silencio. En la segunda semana, cuando ya nos habíamos recuperado un poco del desgaste físico y emocional, le contamos toda la historia. Aurora escuchó atentamente, sin interrupciones, con los ojos mostrando asombro en algunos momentos y acuerdo en otros. Hicieron lo que muchas hubieran querido hacer, pero nunca se atrevieron, comentó al final del relato. La necesidad de planificar el futuro era apremiante. El mañana, un término que antes me parecía tan seguro, se cernía ahora como una gran duda. En 1965, en Porto Alegre, ¿qué podían hacer dos mujeres sin cónyuges, sin propiedades, con poca educación formal y escasos recursos económicos? Aurora nos ayudó a encontrar una habitación para alquilar, no muy lejos de su casa. Era un espacio reducido, compuesto por una cama doble, que compartiríamos. Una cocina de 2 fuegos, una mesa con 2 sillas y un armario antiguo. El baño era común, compartido con los demás residentes del piso. En comparación con las condiciones que disfrutábamos anteriormente, parecía una situación precaria, pero representaba algo de gran valor. Un espacio propio, conquistado con el fruto de nuestro trabajo. En agosto de 1965, comenzamos nuestra jornada laboral. Mi madre consiguió trabajo como limpiadora en casas familiares cercanas. Yo, utilizando mis habilidades en costura, comencé a realizar pequeños arreglos y ajustes para una tienda de ropa en las inmediaciones. La remuneración era modesta, solo suficiente para cubrir el alquiler y una alimentación básica, pero cada centavo simbolizaba la independencia que habíamos conquistado con tanto esfuerzo. Las noches eran los momentos más difíciles. Después de un agotador día de trabajo, descansando en la estrecha cama, a veces nos permitíamos llorar. No por arrepentimiento, nunca por arrepentimiento, sino por toda una existencia que habíamos dejado atrás. Mi madre, a sus 58 años, tenía arrugas más pronunciadas,
El cabello se le estaba volviendo blanco rápidamente y las manos ásperas por el duro trabajo al que nunca antes se había dedicado. ¿Ha valido la pena, hija?, me preguntó una noche, con voz casi inaudible en la penumbra de la habitación. Sí, mamá, respondí sin dudar. Somos pobres, estamos agotadas, pero estamos viviendo de verdad. Eso no tiene precio. Unos 2 meses después de nuestra llegada, recibimos las primeras noticias de Santa Cruz del Sur. Una carta de Margarida, mi prima que aún vivía allí. La abrí con manos temblorosas. Mi madre a mi lado, ambas temerosas y ansiosas por recibir noticias. Margarida describía el caos que habíamos dejado atrás. Nuestra confesión en la iglesia había sido solo la gota que colmó el vaso. Tras nuestra partida, se desató un torbellino de confusión, gritos y negativas. Mi padre intentó argumentar que estábamos locas, que lo habíamos inventado todo. Arlindo simplemente huyó de la iglesia, incapaz de soportar las miradas acusadoras. En los días siguientes, la historia se extendió por la ciudad como un incendio en un campo seco. Lo que antes eran solo murmullos y miradas furtivas entre 2 hombres, algo que se podía ocultar y negar, ahora estaba expuesto a la luz del día, imposible de ignorar. Mi padre perdió clientes en su finca. Muchos se negaban a comprar su tabaco. Arlindo fue despedido de la tienda donde trabajaba. Ambos se convirtieron en parias en la comunidad que antes los veneraba. El padre José intentó interceder, predicando el perdón y la comprensión, pero ni siquiera la iglesia logró silenciar el escándalo. «Tu padre está vendiendo partes de la propiedad para sobrevivir», escribió Margarida. Arlindo fue visto por última vez subiendo a un autobús con destino a Paraguay. Dicen que no pudo soportar la vergüenza. Leí la carta en voz alta a mi madre. Cuando terminé, permanecimos en silencio durante un largo rato. No había alegría al constatar su sufrimiento, solo una extraña sensación de que se estaba haciendo justicia. «Quien siembra vientos, cosecha tempestades», dijo mi madre al fin, citando la Biblia que también conocía. Esa carta representó un punto final, el cierre del capítulo anterior de nuestras vidas. Ahora podíamos seguir adelante sin el peso del pasado aprisionándonos, volviendo a finales de 1965, con la Navidad acercándose, dimos el siguiente paso en nuestro viaje. Mi madre había conseguido reunir una cantidad extra dedicándose a la elaboración de pasteles y dulces para eventos festivos. Yo, por mi parte, seguía con mis trabajos de costura, atendiendo ahora a una clientela privada que Aurora me había presentado amablemente. Unimos nuestros ahorros y alquilamos un espacio más amplio, un apartamento en la parte trasera con 2 modestas habitaciones, una sala, una cocina funcional y un baño privado. Aunque era sencillo, representaba un avance significativo en relación con lo que teníamos antes. Lo más importante era que había una habitación adicional que podíamos usar como taller. Compramos una máquina de coser usada, pagándola en 12 cuotas. Esta fue nuestra primera inversión importante. Mi madre, con sus habilidades artísticas, pintó un sencillo cartel con las palabras «Reparaciones y arreglos, Dona Inés y Cleusa». Colgamos el cartel en la ventana que daba a la calle, con la esperanza de que alguien lo viera. Las primeras clientas fueron vecinas curiosas que solicitaban pequeños servicios. Hacíamos dobladillos en pantalones, ajustábamos cinturas de vestidos, sustituíamos cremalleras rotas. Eran trabajos sencillos, pero los realizábamos con esmero y dedicación. Pronto la reputación de nuestro trabajo comenzó a extenderse de boca en boca. «Las costureras del apartamento de atrás saben lo que hacen», comentaban. Poco a poco, empezamos a recibir encargos para confeccionar ropa nueva, no solo arreglos. A mediados de 1966, ya teníamos una pequeña pero fiel clientela. Mi madre, que siempre había demostrado un notable talento para la cocina, empezó hasta a aceptar encargos de pasteles y dulces para complementar nuestros ingresos familiares. A veces, nuestra casa desprendía un delicioso aroma a azúcar y canela por las mañanas,
y un olor característico a tela e hilo por las tardes. Fue en esa época cuando conocí a Elena, una joven profesora que se había mudado recientemente a Porto Alegre. Ella nos buscó para ajustarse un vestido y acabamos conversando durante horas. Elena era una mujer culta, independiente y llena de ideas innovadoras sobre el futuro, los derechos de las mujeres y un mundo que yo apenas podía imaginar. Elena se convirtió en una amiga y clienta habitual. A través de ella, conocimos a otras mujeres, profesoras, enfermeras, secretarias, mujeres que trabajaban, que tenían su propio dinero y que tomaban decisiones independientes. Era un universo tan distinto al que yo conocía en Santa Cruz del Sur. En 1967, Elena nos hizo una sugerencia que cambiaría nuestras vidas. Ella daba clases en una escuela para jóvenes del interior que venían a estudiar a la capital. Muchas de esas chicas vivían en pensiones caras o en casas de familias que las explotaban económicamente. Vosotras tenéis espacio aquí. ¿Por qué no acogéis a 1 o 2 estudiantes? Tendríais unos ingresos extra y ayudaríais a esas chicas, nos propuso Elena. Al principio la idea nos pareció un poco descabellada. Nuestro apartamento era pequeño. Apenas había espacio suficiente para nosotras dos. Sin embargo, cuanto más pensábamos en la sugerencia, más sentido tenía. Podríamos reorganizar las habitaciones, tal vez incluso buscar un lugar más grande, si la iniciativa tenía éxito. En febrero de 1968, recibimos a nuestra primera huésped, Luisa, una joven de 18 años que había venido de Caxias do Sul para estudiar enfermería. Era tímida, estaba aprensiva por la grandeza de la ciudad y agradecida por encontrar un ambiente acogedor. Cobrábamos un precio justo por el alojamiento, que incluía el desayuno y la cena, preparados con mucho cariño por mi madre. Luisa trajo una nueva vivacidad a nuestra casa. Sus historias sobre la universidad, sus sueños y ambiciones, nos recordaban que existía un mundo vasto y lleno de posibilidades, más allá de las paredes de nuestro pequeño apartamento. En el segundo semestre, recibimos a otra estudiante, Marta, que vino de pelotas para estudiar contabilidad. Con 2 huéspedes, el apartamento se volvió más pequeño, pero también más acogedor. Las chicas colaboraban con pequeñas tareas domésticas, y a cambio mi madre las cuidaba como si fueran parte de la familia. En la Navidad de 1968, nuestra mesa reunió a 4 personas. Yo, mi madre, Luisa y Marta. Preparamos una cena sencilla, pero generosa. Cantamos villancicos, intercambiamos pequeños regalos y brindamos por la unión y la esperanza. Esa fue la primera Navidad verdaderamente feliz después de salir de Santa Cruz del Sur, celebrada con un vino barato. En 1969, el taller de costura iba tan bien que pudimos contratar a una ayudante. Antonieta, una viuda que vivía en la misma región, tenía habilidades con la aguja y la aguja. Con su ayuda, pudimos aceptar más pedidos, incluyendo vestidos de fiesta y trajes sencillos. A principios de 1970, tomamos una decisión crucial: mudarnos a una casa más grande. Con el dinero ahorrado en los años anteriores y un pequeño préstamo facilitado por Aurora, alquilamos una casa antigua en la misma zona. Tenía 4 habitaciones, una sala espaciosa, una cocina grande y un pequeño patio en la parte trasera. Renovamos el lugar con nuestro propio esfuerzo, pintando las paredes, lijando el piso antiguo y cosiendo cortinas nuevas. La sala delantera se convirtió en nuestro taller de costura, ahora equipado con 2 máquinas, la antigua y una nueva, comprada al contado con los ahorros que habíamos reunido. En marzo de 1970, inauguramos oficialmente la pensión de las costureras, como las chicas llamaban cariñosamente a nuestro hogar. Podíamos alojar hasta 6 estudiantes, además de nosotras 2 y Antonieta, que acabó mudándose a una pequeña habitación en la parte trasera. La noticia se extendió entre las estudiantes de la facultad y, en poco tiempo, teníamos una lista de espera para conseguir plaza. Lo que nos diferenciaba era el ambiente familiar.
la comida casera preparada por mi madre, la ubicación cerca del centro de la ciudad y el precio justo. Las historias de las chicas llenaban la casa de vida y esperanza. Eran jóvenes que estudiaban, soñaban con sus carreras y discutían sobre un Brasil en transformación, incluso bajo el creciente peso del régimen militar. A través de ellas, descubrimos nuevas canciones, ideas diferentes y formas de ver el mundo que nunca hubiéramos conocido en nuestra vida anterior. Mi madre, que ya tenía más de 60 años, parecía rejuvenecer en compañía de las estudiantes. Les enseñó a preparar platos sencillos, a arreglar su propia ropa y a cuidar de una casa. A cambio, ellas le enseñaron a leer mejor. Mi madre siempre tuvo poca educación formal y a comprender el mundo que cambiaba rápidamente a nuestro alrededor. Una noche de julio de 1970, sentada en el porche de nuestra nueva casa, observando el movimiento de la calle, me di cuenta de lo mucho que habíamos evolucionado en los 5 años desde que dejamos Santa Cruz del Sur. De 2 mujeres asustadas, sin muchas perspectivas y con solo nuestra dignidad y algunos ahorros, nos habíamos convertido en pequeñas empresarias, modestas, pero dueñas de nuestro propio negocio y de nuestro propio destino. El dolor de la traición nunca desapareció por completo. Algunas noches todavía me despertaba pensando en Arindo, en cómo nos habían engañado y en cómo podría haber sido nuestra vida. Sin embargo, esas noches se volvían cada vez más raras. El presente era demasiado pleno, demasiado rico en nuevas experiencias como para permanecer atrapadas en el pasado. Nuestra venganza, esa confesión pública en la iglesia, fue solo el comienzo de nuestra verdadera liberación. La verdadera venganza, me di cuenta en ese momento, no fue la exposición de su traición, sino la vida que construimos después. Una vida que nunca hubiéramos experimentado si hubiéramos seguido atadas a esa mentira. La década de 1970 llegó trayendo vientos de cambio para Brasil y para nuestro pequeño, pero significativo, logro en Porto Alegre. Nuestra pensión para estudiantes prosperaba, al igual que el taller de costura. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se convirtió en un negocio legítimo, que no solo nos sustentaba a nosotras, sino que también creaba oportunidades para otras mujeres. El 25 de marzo de 1971, recibimos una carta que provocaría un nuevo giro en nuestra trayectoria. Era una carta de Margarida, mi prima residente en Santa Cruz del Sur, la misma persona que nos había informado sobre el paradero de mi padre y Arlindo unos años antes. Con las manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, en el momento en que mi madre preparaba el desayuno para las 6 huéspedes de nuestra pensión. «El tío Antonio falleció la semana pasada», decía la carta. Lo encontraron solo en su casa. El médico certificó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. La finca está abandonada. Casi todo se ha vendido para saldar deudas, pero aún quedan la casa y una parte del terreno. Como ustedes son las herederas legítimas, es necesario que vengan a resolver este asunto. Leí la carta en voz baja a mi madre, tratando de que las jóvenes que se preparaban para ir a la universidad no oyeran nada. Ella permaneció en silencio durante un largo rato, con las manos inmóviles sobre la masa del pastel que estaba preparando. «No siento absolutamente nada», expresó finalmente. «Ni tristeza, ni alivio. Es como si estuviera leyendo sobre la vida de un completo desconocido. Comprendía perfectamente su sentimiento. El hombre al que una vez llamamos marido y padre se había convertido en una figura distante, casi un personaje de ficción, en nuestras nuevas existencias. Su muerte representaba solo un hecho, no una pérdida emocional. Aún así, había cuestiones prácticas que debían resolverse. Como herederas legales, era imprescindible decidir qué hacer con el resto de sus bienes. Tras un largo debate, llegamos a la conclusión de que yo viajaría sola a Santa Cruz del Sur. Mi madre se quedaría en Porto Alegre,
encargándose de la pensión y del taller. «No tengo fuerzas para volver a ese lugar», me confesó. «Además, alguien tiene que cuidar de las chicas y de los encargos». Partí en una lluviosa mañana de abril, con el corazón apesadumbrado, no por la muerte de mi padre, sino por el regreso a un lugar que simbolizaba tanto sufrimiento en mi pasado. El autobús recorrió la misma carretera que nos había llevado a la libertad 6 años antes, pero esta vez en dirección contraria. Santa Cruz del Sur me pareció a la vez familiar y desconocida. Las mismas calles, las mismas casas, la misma iglesia donde nuestras vidas tomaron un rumbo totalmente nuevo. Sin embargo, yo ya no era la misma Cleusa que partió de allí aquel domingo festivo. Era una mujer diferente, que regresaba ahora más fuerte, más segura de sí misma y en control de su propio destino. Me alojé en casa de Margarida, declinando las invitaciones de otros parientes que, movidos por la curiosidad, deseaban conocer detalles sobre nuestra vida en Porto Alegre. La noticia de mi regreso se extendió rápidamente por la ciudad. Sentía las miradas y los susurros cuando caminaba por la calle. Algunos incluso se desviaban para evitar saludarme, mientras que otros se acercaban con preguntas disfrazadas de preocupación. El abogado encargado del inventario me recibió con una formalidad exagerada. Me explicó que mi padre había dilapidado casi todo el patrimonio para saldar deudas de juego y consumo de alcohol. Lo único que quedaba era la casa, en muy mal estado, y un pequeño terreno que no tenía mucho valor. «¿Y Arlindo? ¿Hay noticias de él?», pregunté, tratando de parecer natural. El abogado se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. «Nadie sabe nada con certeza. Hay rumores de que estuvo en Paraguay durante un tiempo. Algunos afirman que regresó a Brasil, pero a otra región. Nunca más apareció por aquí». Al día siguiente visité la finca. La casa donde mis padres habían vivido durante décadas estaba casi en ruinas. El techo tenía agujeros, las ventanas estaban rotas y la maleza crecía sin control a su alrededor. El cobertizo donde presencié la escena que cambió mi vida seguía en pie, pero, sintiéndome abrumado, como la tierra que pisaba, deambulé por el lugar, experimentando una curiosa mezcla de sentimientos. Allí nació mi madre. Allí transcurrió mi infancia, corriendo por los campos de cultivo de tabaco. Allí imaginé que algún día tendría a mis propios hijos. Sin embargo, ahora no era más que un espacio desolado, lleno de recuerdos del pasado que ya no me provocaban temor. Tomé la decisión de deshacerme de todo. No había motivo para conservar esas tierras, esa casa impregnada de recuerdos que causaban sufrimiento. El abogado encontró rápidamente un interesado en la compra, un granjero vecino que deseaba ampliar su propiedad. La cantidad ofrecida no era significativa, pero simbolizaba un nuevo comienzo, una forma de convertir el legado de deslealtad en algo provechoso. Antes de partir, hice una última visita a la iglesia. Era por la tarde, solo estaba el conserje, barriendo el suelo de piedra. Ocupé el mismo banco en el que tantas veces me había sentado junto a Lee, Arlindo, fingiendo ser una familia perfecta. El altar, las representaciones de los santos, el crucifijo. Todo permanecía inalterado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el escándalo que protagonizamos nunca hubiera ocurrido. El padre José me encontró allí, sentada en silencio. Se veía más viejo, con el cabello completamente blanco. Se acercó y se sentó a mi lado, respetando mi momento de introspección durante unos instantes. Me enteré de la muerte de su padre. Finalmente, dijo: «Mi más sentido pésame». Le di las gracias con un gesto de la cabeza. Tomaron la decisión correcta. Continuó, sorprendiéndome. En aquel momento me quedé impactado. Obviamente, todos lo estuvimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendí que fue un gesto de valentía. La verdad no siempre es agradable, pero siempre es el camino a seguir. Sus palabras tuvieron un efecto calmante inesperado. Mi madre y yo no necesitábamos aprobación, pero saber que alguien,
especialmente alguien como el padre José, entendía nuestra decisión. Me proporcionó una sensación de cierre que no imaginaba que aún necesitaba. Regresé a Porto Alegre 3 días después, llevando conmigo el dinero obtenido por la venta y la certeza renovada de que habíamos tomado la decisión correcta, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las dificultades. Mi madre me esperaba en la estación de autobuses, ansiosa por tener noticias en la ciudad. Me guardé para mí las palabras del padre José. Ella no necesitaba su aprobación, ni la de nadie más. Su propia fortaleza era validación suficiente. Con el dinero de la venta, tomamos una decisión que llevábamos tiempo sopesando: comprar nuestra propia casa, en lugar de seguir pagando un alquiler. Encontramos una casa antigua en el mismo barrio, que necesitaba reformas, pero era espaciosa y estaba bien situada. Era ideal para nuestros propósitos: la pensión, el taller y nuestra vivienda. La adquisición de la casa marcó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Por primera vez, teníamos algo verdaderamente nuestro, construido con nuestro esfuerzo y determinación. El título de propiedad, a nombre de Ini Silva y Cleusa Souza, representaba más que un trozo de papel. Era la prueba tangible de nuestra independencia. Las reformas ocuparon el resto de 1971. Transformamos la planta baja en un amplio taller de costura, con espacio para 3 máquinas y una zona para recibir a los clientes. Las habitaciones del segundo piso se adaptaron para alojar hasta 8 estudiantes. Nos reservamos el pequeño apartamento de atrás, con 2 habitaciones, salón, cocina y un jardín que mi madre llenó de plantas y flores. A medida que avanzaban los años 70, nuestra pequeña empresa prosperaba junto con las transformaciones del país. El tan cacareado milagro económico promovido por los militares en el poder entre 1964 y 1985 generó una clase media urbana emergente, ávida de servicios de alto nivel. Nuestro taller de costura ya no se limitaba a simples reparaciones y arreglos. Ahora confeccionábamos trajes a medida para eventos especiales, como vestidos de graduación, trajes para entrevistas de trabajo y trajes de fiesta. En 1973, contratamos a 2 costureras a tiempo completo para dar salida a la creciente demanda. Antonieta, nuestra primera colaboradora, pasó a supervisar el trabajo de las nuevas costureras, mientras yo me dedicaba a atender a los clientes y mi madre se encargaba de la pensión. Fue ese mismo año cuando conocí a Roberto, un profesor universitario que acudió al taller para arreglar una chaqueta. Era viudo, padre de 2 hijos adultos y muy agradable en la conversación. Empezamos a vernos de vez en cuando. Un café después del trabajo, una película los domingos, breves paseos por el parque. A los 30 años, ya había abandonado la idea de formar una familia tradicional. El trauma de la traición de Arlindo había instaurado en mí una profunda desconfianza, un temor a volver a entregarme. Sin embargo, Roberto era diferente. Paciente, respetuoso, sin presionar ni crear expectativas. Nuestra relación se desarrolló gradualmente, basada en diálogos sinceros y respeto mutuo. Él entendía mi historia, mis heridas y mi compromiso con el negocio que había construido con mi madre. No me exigía que cambiara, que asumiera funciones que no deseaba. En 1975, Roberto me pidió que me casara con él. Dudé, no por falta de afecto, sino por miedo a perder la independencia que tanto me había costado conseguir. Hablamos abiertamente sobre ello. No busco una esposa tradicional, me dijo. Quiero una compañera que siga siendo exactamente quien es. Me casé en octubre de ese año, en una ceremonia sencilla en el jardín de nuestra casa. Mi madre, las alumnas de la pensión, nuestras empleadas, los hijos de Roberto. Una familia singular, construida por elección, no por obligación o convención social. No me mudé a la casa de Roberto, como era de esperar. En cambio, él se mudó a nuestro pequeño apartamento en la parte de atrás. Las mujeres de la familia son lo primero, decía, respetando el espacio que habíamos construido,
el negocio que era nuestro sustento y nuestra identidad. En 1976, a los 33 años, descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa. Creía que nunca tendría hijos, que ese sueño había quedado atrás junto con tantas otras cosas cuando dejé Santa Cruz del Sur. El embarazo trajo consigo miedos e inseguridades, pero también una alegría que no creía posible. Mi hija Mariana nació en febrero de 1977, trayendo una nueva luz a nuestro hogar. Mi madre, ahora abuela, tenía una energía renovada para acunar a su nieta, cantarle canciones de cuna y tejerle ropita. Las estudiantes de la pensión se turnaban para ayudar con el bebé, encantadas con la pequeña que crecía entre libros universitarios y retales de tela. El negocio siguió prosperando, a pesar de que mi atención se dividía entre el trabajo y la maternidad. Contratamos a una gerente para el taller, una antigua estudiante de la pensión que se había licenciado en administración. Bajo su supervisión, ampliamos los servicios, adquirimos nuevos equipos y modernizamos los procesos. La pensión, por su parte, se convirtió en una referencia entre las estudiantes que venían del interior. Teníamos lista de espera, recomendaciones de antiguas residentes y una reputación de ambiente seguro y acogedor. Siento ya. Mi madre, ya con más de 70 años, seguía supervisando personalmente el desayuno, asegurándose de que todas las chicas salieran bien alimentadas para afrontar la jornada escolar. En 1979, recibimos una noticia inesperada. Llegó una carta dirigida pues a mí, sin remitente. Reconocí inmediatamente la letra. Era... Al coger el sobre, mis manos temblaron, aprensivas por lo que podría estar escrito allí. El mensaje era conciso. Cleusa, he descubierto tu dirección por casualidad. Mi salud está delicada y creo que no me queda mucho tiempo. Solo quería expresarte mi remordimiento por el sufrimiento causado. No pretendo tu perdón. Reconozco que no lo merezco. Solo quería que supieras que soy consciente del mal que he hecho. Arlindo. Le mostré la carta a mi madre, que la leyó en silencio. Me la devolvió sin hacer ningún comentario, y volvió a revolver la salsa que estaba preparando para la cena. No había nada más que decir, ninguna emoción que sentir. Ese hombre, que en otro tiempo fue mi esposo, ahora era solo un desconocido, cuya desgracia ya no nos afectaba. Decidí no responder a la carta ni buscar más información sobre la enfermedad de Arlindo, o su paradero. Esa etapa de mi vida había quedado atrás hacía tiempo. Tenía una hija que criar, una empresa que dirigir, una vida que yo misma había construido con esfuerzo y dedicación. La llegada de 1980 trajo consigo nuevas pruebas y alegrías. Mariana, de 3 años, era una niña curiosa y vivaz, fascinada por las máquinas de coser, por las alumnas que frecuentaban el lugar y por los libros que Roberto le traía. Nuestra casa, llena de voces femeninas, risas y relatos compartidos, era un universo singular, un refugio de posibilidades en un mundo que aún dudaba en reconocer el valor y la fuerza de la mujer. Al revisar el pasado, recordando a la joven insegura que fui un día, la audaz decisión que mi madre y yo tomamos en aquella iglesia repleta, sentí una mezcla de orgullo y reconocimiento. El camino no estuvo exento de obstáculos. Hubo noches de llanto, días de incertidumbre, momentos de desesperación. Pero cada barrera superada, cada pequeño logro, nos condujo hasta este punto, dueñas de nuestro propio destino, arquitectas de nuestra propia historia. La venganza que planeamos en 1965, impulsadas por el dolor de la traición, resultó ser mucho más que la humillación pública de 2 hombres que nos engañaron. Representó el punto de partida hacia una liberación que no sabíamos era posible, hacia una vida que nunca hubiéramos disfrutado si hubiéramos permanecido prisioneras de esa ilusión. El precio de la verdad fue considerable. Perdimos un hogar, una ciudad, una identidad. Sin embargo, el valor de la libertad que alcanzamos era inconmensurable.
Era la herencia genuina que transmitiríamos, no solo a mi hija, sino a cada joven que se alojaba en nuestra pensión, a cada mujer que trabajaba en nuestro taller, a cualquier persona que se cruzara en nuestro camino y se diera cuenta de que sí era posible reconstruir la vida a partir de los escombros, que era viable transformar el dolor en resiliencia, la traición en autonomía. La década de los 80 llegó con la fuerza del cambio soplando intensamente por todo el país. El régimen militar comenzaba a ceder, los movimientos en favor de la democracia tomaban las calles y las mujeres alzaban cada vez más sus voces. Mientras la nación se transformaba, nuestro modesto y grandioso logro también evolucionaba, adquiriendo nuevos matices y significados. Nuestra casa, que albergaba el taller de costura y la pensión para estudiantes, se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que buscaban algo más que un lugar donde vivir o ropa bien confeccionada. Era un ambiente donde las ideas circulaban libremente, donde las jóvenes universitarias debatían sobre política, derechos de la mujer e idealizaban un futuro diferente. En 1982, cuando Mariana cumplió 5 años, Algo inesperado ocurrió. A los 39 años, volví a estudiar. Decidí matricularme en un curso de suplencia con el propósito de terminar la enseñanza secundaria, que había interrumpido en mi juventud. Las clases se impartían por la noche, 3 días a la semana. Durante esos días, Roberto se encargaba de cuidar de nuestra hija, mientras yo me dedicaba a aprender, compartiendo el aula con estudiantes mucho más jóvenes. Absorbía conocimientos que me habían sido negados anteriormente. Mi madre, ahora con 75 años, con el pelo totalmente blanco, pero con un espíritu juvenil, solía decir: «Nunca es tarde para aprender». Ella misma había mejorado sus habilidades de lectura y ampliado sus conocimientos de cálculo con la ayuda de las estudiantes que alojábamos, demostrando que la edad no era un factor limitante cuando se trataba del desarrollo personal. En 1983, nuestra familia se enfrentó a un gran desafío. A mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón, ya en fase avanzada. Los médicos estimaron que le quedaban pocos meses de vida. La noticia tuvo un impacto devastador en nuestra rutina, que habíamos construido con tanto cuidado. «No llores por mí antes de tiempo», me dijo al darse cuenta de mis lágrimas. «Tenemos mucho trabajo por hacer». Y eso fue exactamente lo que hicimos. En los meses siguientes, reorganizamos el negocio para que pudiera seguir funcionando, sin su presencia constante. Capacitamos a una antigua alumna, que ya se había graduado y trabajaba con nosotros, para que se hiciera cargo de la pensión. Registramos todas las recetas culinarias que mi madre preparaba para las niñas, sus métodos de organización del hogar y sus pequeños secretos, que garantizaban el buen funcionamiento de todo. Sin embargo, no solo el negocio necesitaba preparación. Mi madre quería dejar un legado diferente. Las noches en que el dolor se lo permitía, me contaba historias de su infancia en el campo, de su juventud y de su matrimonio con mi padre. Eran relatos que nunca había compartido antes, algunos alegres, otros tristes, pero todos reveladores de su identidad y, por consiguiente, de la mía. «Anótalo todo», me pedía. «Algún día, Mariana querrá saber de dónde viene, quiénes fueron sus antepasados y cómo llegamos hasta aquí». Así que escribía, llenando cuadernos con sus recuerdos, preservando su voz, su sabiduría y sus experiencias para las generaciones futuras. Fue durante esas conversaciones nocturnas que mi madre me reveló un secreto que había guardado durante muchos años. Ella sabía de los encuentros de su padre con Arlindo mucho antes de aquella noche en el cobertizo. Me confesó que, durante meses, quizá años, había percibido las señales, las ausencias y las mentiras, pero no tenía a dónde ir. No tenía cómo mantenerse sola. Así que prefirió ignorar la situación. «¿Por qué no me lo contaste antes?», le pregunté, sorprendida por la revelación. «Porque eras feliz en tu ignorancia, o al menos eso parecía».
y porque tenía miedo de lo que haríamos si lo supieras. Pero al ver tu sufrimiento y tu desconfianza aumentar cada día, me di cuenta de que teníamos que afrontar la verdad juntas. Esa confesión cambió mi perspectiva sobre nuestra historia. Lo que siempre había considerado un momento de descubrimiento repentino para las dos, en realidad era el resultado de años de silencio y sufrimiento para mi madre. Su valentía fue aún mayor de lo que imaginaba, no solo por enfrentarse a la verdad, sino por soportarla sola durante tanto tiempo. Mi madre falleció en noviembre de 1983, en una lluviosa tarde de primavera. Se fue en paz, en su propia cama, sosteniendo mi mano y la de Mariana, rodeada por las alumnas de la pensión, que la querían como a una abuela. Su funeral fue sencillo, pero la iglesia estaba llena de antiguas alumnas. La clientela de la pensión, los habituales del taller, los vecinos y los amigos quedaron profundamente impactados por aquella mujer extraordinaria que a los 58 años había renovado por completo su existencia. El período de luto fue intenso, pero no me permití sucumbir a él. Era imperativo administrar los negocios, proveer el sustento y la educación de mi hija y terminar mis estudios. Además, estaba convencida de que la mejor manera de honrar a mi madre era continuar con el legado que habíamos construido juntas. En 1984, terminé la escuela secundaria. A los 41 años, recibí mi diploma vestida con un traje azul que había confeccionado especialmente para la ocasión. Roberto, Mariana y todo el equipo del taller y de la pensión estaban presentes, aplaudiendo en el momento en que anunciaron mi nombre. Ese momento representó una inmensa alegría, así como una oportunidad para reflexionar sobre las innumerables oportunidades que podrían haber surgido si hubiera tenido esa oportunidad antes. Esa pregunta me llevó a tomar una decisión que, una vez más, transformaría el rumbo de nuestra empresa familiar. En 1985, con el país viviendo los primeros signos de la redemocratización, convertimos una de las habitaciones de la pensión en un modesto aula. En ese espacio, 2 veces por semana, impartíamos clases gratuitas de alfabetización para mujeres adultas, empleadas domésticas, limpiadoras, obreras, que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar. El proyecto comenzó de forma sencilla, con solo 5 alumnas. Contratamos a una profesora recién graduada, que había sido huésped de nuestra pensión, y proporcionamos el material didáctico básico. En poco tiempo, el número de interesadas aumentó considerablemente, lo que nos llevó a abrir una segunda clase, y posteriormente, una tercera. Bautizamos el proyecto como Escola Dona Inés, en honor a mi madre, que siempre valoró el conocimiento que le fue negado en su juventud. En 1987, nuestra pequeña iniciativa educativa recibió el reconocimiento de la Secretaría Municipal de Educación. Con este apoyo institucional, pudimos ampliar las clases e incorporar formación profesional básica en costura, cocina y administración doméstica, habilidades que podrían ayudar a esas mujeres a alcanzar la independencia económica, tal y como mi madre y yo habíamos hecho. Ese mismo año, Mariana, que entonces tenía 10 años, comenzó a mostrar interés por el negocio familiar. Después de las clases, se sentaba en el taller, observaba a las costureras en su trabajo. Hacía pequeños ajustes en retales y aprendía los secretos del oficio que había sustentado a nuestra familia durante más de 2 décadas. «La abuela estaría orgullosa de ti», le decía al verla manejar las tijeras con la misma destreza que mi madre. El final de la década de 1980 trajo consigo nuevos retos. La hiperinflación corroía la economía brasileña, haciendo cada vez más difícil mantener la rentabilidad del negocio. Los precios de los tejidos sufrían aumentos drásticos de un día para otro. Las estudiantes se esforzaban por pagar los gastos de la pensión. Las alumnas de la escuela Dona Inés enfrentaban dificultades aún mayores para sobrevivir. Nos adaptamos, como siempre habíamos hecho. Implementamos un sistema de intercambio. Algunas alumnas impartían clases en la escuela a cambio de descuentos en la mensualidad.
Los clientes del taller que no podían pagar en efectivo ofrecían servicios o productos. Las alumnas de la escuela que aprendían costura ayudaban en la producción a cambio de una formación más profunda. Era una pequeña economía solidaria que prosperaba contra todo pronóstico. En 1990, con la toma de posesión del primer presidente elegido democráticamente tras el régimen militar, el país respiraba un aire de esperanza, a pesar de las dificultades económicas. Yo cumplía 47 años, una edad en la que muchas mujeres de mi generación ya se habían acomodado en sus rutinas, conformes con las elecciones que habían hecho en su juventud. Sin embargo, mi viaje de transformación continuaba. Animada por Roberto y por Mariana, ahora adolescente, me presenté al examen de ingreso a la Facultad de Pedagogía. Dediqué meses a estudiar, revisando los cuadernos de los cursos complementarios y asistiendo a clases. En la escuela Dona Inés absorbía conocimientos siempre que podía. El día del examen fue uno de los momentos de mayor aprensión de su vida. Una señora de casi 50 años, compartiendo espacio con jóvenes de 18, todos compitiendo por una plaza en una universidad pública. Cuando se publicó la lista de aprobados, su nombre estaba allí. La celebración en su casa fue un momento emocionante, con las residentes de la pensión, las costureras del taller, las alumnas de la escuela, todas reunidas para celebrar un logro que muchas consideraban inalcanzable. Los 4 años de carrera fueron difíciles, ya que tuvo que compaginar los estudios, el negocio y la familia. Asistía a clases por la mañana, regresaba para administrar el taller por la tarde, colaboraba en la escuela por la noche y aún reservaba tiempo para acompañar el desarrollo de Mariana. Ahora una joven decidida y consciente, muy diferente de la adolescente que había sido a los 16 años. En 1994, a los 51 años, obtuvo su diploma en pedagogía. En la ceremonia de graduación, observó al público y reconoció rostros que representaban cada etapa de su vida redescubierta. Roberto, su compañero durante 2 décadas. Mariana, su gran orgullo. Las primeras alumnas que acogió, ahora profesionales consolidadas. Las costureras que progresaron junto a ella. Las mujeres que aprendieron a leer y escribir en su escuela. Cada uno de ellos, de alguna manera, formaba parte del legado que había construido a partir de las ruinas de una vida que se derrumbó en 1965. Se acercaba el siglo siguiente, trayendo consigo retos y oportunidades que ni siquiera podían imaginar. Internet comenzaba a cambiar los negocios. La globalización transformaba el mercado de la moda y surgían nuevas tecnologías educativas. Una vez más, sería necesario adaptarse, evolucionar y reinventarse. Sin embargo, si algo aprendió en su trayectoria, fue precisamente eso. La capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza, los obstáculos en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. La traición que antaño destruyó su mundo se convirtió en el prólogo de una historia mucho más grandiosa y significativa de lo que jamás habría sido posible en la vida que le había sido destinada desde su nacimiento. Hoy, a sus 78 años, mira atrás y ve no solo las pérdidas, sino sobre todo las ganancias. Ve a una mujer que rechazó el papel de víctima y trazó su propio destino. Observa una empresa que ha apoyado a generaciones y ha abierto caminos a cientos de otras mujeres. Contempla una familia construida no por imposición o convención, sino por elección y afecto genuino. Y cuando sus nietas le preguntan cuál es el secreto de una vida bien aprovechada, comparte con ellas esta historia, no para que alimenten el rencor hacia los hombres que las traicionaron, sino para que comprendan que, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos la capacidad de elegir entre permanecer en las cenizas o resurgir de ellas, más fuertes e independientes que nunca. Esta es su historia, su legado, su revancha definitiva contra todos aquellos que dudaron de que 2 mujeres solas, sin educación formal y sin recursos, pudieran no solo sobrevivir, sino también prosperar y transformar vidas.
La mayor lección que ha interiorizado y que comparte es esta. La verdadera libertad se manifiesta cuando encontramos el valor para vivir nuestra verdad, independientemente del precio que haya que pagar. Antes de terminar, me gustaría expresar su gratitud a todos los que las han acompañado hasta este punto en este viaje de recuerdos. Si su historia les ha conmovido de alguna manera, por favor, expresen su agradecimiento. Suscríbanse al canal para descubrir otras historias inspiradoras como la suya y compártanlas con alguien que tal vez necesite escuchar que siempre es posible empezar de nuevo. Compartan en los comentarios desde dónde están viendo y si ya han vivido alguna. Las historias de resiliencia y superación merecen reconocimiento. Gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro.